Un placer estar aquí con todas y todos vosotros, que sois un montón. Así que enhorabuena por el compromiso y por la ilusión y por la iniciativa de estar aquí. Quería comenzar compartiéndoos una breve historia. Y es una historia porque hace tiempo escuché que había un faro solitario en lo alto de un acantilado. Y ese faro, pues resulta que, como hacen todos los faros, guiaba a los barcos a puerto seguro durante las noches oscuras y tormentosas. Aunque el faro cumplía muy bien con su tarea, la verdad es que muchas veces se sentía frustrado y tenía pensamientos del tipo: ¿cómo es que solo puedo iluminar el camino? Pero claro, ¿qué ocurre si los barcos no eligen seguir la luz? No puedo hacer nada más que estar aquí quieto iluminando ese camino. Llegó, de hecho, una noche en medio de una tormenta enorme que un barco se iba acercando peligrosamente a las rocas, y a pesar de que el faro estaba allí con su luz, el barco parecía perdido, zigzagueaba sin rumbo, y el faro, pues ya desesperado, ¿no?, le gritaba: mira mi luz, sígueme para llegar a un lugar seguro. De hecho, para su sorpresa, el capitán del barco respondió: no sé si puedo confiar en ti, no sé si realmente tu luz me llevará a donde necesito ir. El faro reflexionó esto con calma y le respondió: pues verás, yo no puedo moverte, no puedo tomar el timón, no puedo de hecho traerte hasta aquí ni llevarte a ese lugar seguro, pero lo que sí puedo hacer es iluminar lo suficiente para que tú veas tus propias opciones, para que tú encuentres tu propio camino, porque tú eres quien decide qué camino tomar, y el faro solo está aquí, constante, guiando, sin juzgar, porque sabe que esos barcos pueden navegar por sí mismos. De hecho, el capitán del barco, inspirado por estas palabras, ajustó su rumbo, evitó las rocas y llegó al puerto. Y desde ese día confió mucho más en la luz del faro, pero sobre todo confió mucho más en sí mismo, en su capacidad para tomar decisiones también en esas noches de oscuridad y en medio de la tormenta. Y esta pequeña historia quería empezar con ella porque nos conecta con la relación que tienen el liderazgo y el coaching, porque liderar realmente no es tomar decisiones por otros, sino proporcionar claridad y apoyo para que esos otros encuentren su propio camino. Y la pregunta que os hago, y si queréis la podéis responder por el chat, y si no, autorresponderosla cada quien a sí mismo o a sí misma, es, para iniciar esta conversación, si te consideras más como ese faro que guía y confía en las capacidades de los demás, o como alguien que intenta tomar el timón de esos barcos, de esos colaboradores, de esos equipos, para ser quien les lleve a puerto seguro. Y con esta pregunta, que como decía, el chat lo podéis tener abierto todo el tiempo para ir compartiendo reflexiones e ideas a medida que yo os las vaya lanzando, y también si queréis alguna pregunta que, como os compartía Blas, iremos recogiendo para poder resolver al final, aunque sí las vamos leyendo a medida que las ponéis y las podemos ir respondiendo, también estará fenomenal. Total, que seguimos adelante y ahora sí comparto yo también pantalla con, dadme un momento, que lo que veo que comparto ahora vamos. Perfecto, aquí está. Ok, como ya comentaba Blas, el liderazgo coach, cómo desarrollar conversaciones efectivas para acompañar e inspirar a esas personas, a esos barcos de nuestros equipos a llegar a ese puerto seguro, a lograr sus resultados, sus metas. ¿Qué es lo que me gustaría compartir con todo el mundo durante este taller? Pues los objetivos que traigo son que empecemos o sigamos, porque probablemente muchos ya conozcáis, desarrollando habilidades clave para liderar conversaciones efectivas. Luego hablaremos de qué es esto de una conversación efectiva. Que fortalezcamos nuestra capacidad para inspirar y para motivar a los equipos como ese faro. Que fomentemos también la autorreflexión de cada quien consigo y la mejora continua como líderes. Y que creemos un espacio para la reflexión, para, de alguna manera, autodescubrir, aprender, indagar en todas esas cosas que ya tenemos y también en esas otras que necesitamos desarrollar. Teniendo esto presente, quiero empezar por hablar un poquito de cuáles son los beneficios de sostener nuestro liderazgo en el modelo de coaching. ¿Qué beneficios aporta el coaching al liderazgo? Y son muchos. Realmente algo muy importante que el coaching nos aporta es que fomenta la autonomía y la responsabilidad de las personas.
En medida que el coaching es una disciplina no directiva y por lo tanto no da instrucciones, no dice qué o cómo hacer, sino que invita a la propia autorreflexión, autoindagación, de alguna manera inspira a que cada persona encuentre y trace su propio camino para conseguir esos objetivos que persigue. Por lo tanto, estamos fomentando esa capacidad de las personas a las que lideramos a pensar por sí mismos. Esto que se conoce tanto como enseñar a pescar en lugar de dar peces. Además, el coaching nos ayuda desde el liderazgo a mejorar la comunicación y las relaciones que tenemos con las personas de nuestro equipo y también las relaciones de esas personas entre ellas. Además, nos ayuda a inspirar con nuestro ejemplo, con nuestro modelo, el desarrollo personal y profesional de otras personas. Aumenta la motivación y el rendimiento. Y fijaros que aumentar la motivación realmente no es fácil. A todos nos gustaría tener un equipo motivado. ¿Qué ocurre? Que muchas veces lo que buscamos es qué puedo dar o hacer yo para motivar al otro, y motivar no es algo que se consiga desde fuera, porque la motivación necesariamente tiene que ser interna. De hecho, motivación tiene que ver con tener un motivo que nos invite a la acción. Ahora, el motivo es el motivo de cada uno. Yo puedo tener mis propios motivos que me invitan a avanzar, pero la persona que tengo a mi derecha o a mi izquierda tendrá sus propios motivos. Y quizás los motivos de uno tienen más que ver con el aprendizaje o con el reconocimiento o con el crecimiento profesional o con el dinero o con el tiempo libre, vete tú a saber. Ahora, la cuestión es qué es lo que mueve a cada persona a actuar. Y desde el coaching, en la medida que invitamos a la reflexión a través de la escucha y de la pregunta, invitamos o ayudamos a que cada persona encuentre sus propios motivos. Y obviamente el coaching, algo principal que hace es facilitar la gestión del cambio y la innovación, puesto que coaching os diría que muy resumidamente es la suma de dos cosas, que es reflexión y acción. Si solo hay reflexión pero no hay acción, morimos en esto que conocemos de parálisis por análisis. Ahora, si hay acción sin reflexión, llegamos a lugares en los que luego nos preguntamos ¿y qué hago aquí? ¿No? Si realmente yo no elegí de manera consciente hacer esto o estar en este lugar. Por lo tanto, quedémonos con que coaching es la suma de reflexión más acción y que un liderazgo basado en coaching inspira a esto, a reflexionar para después actuar, de modo que esa actuación esté guiada por un propósito que tiene que ver con esa reflexión consciente que hemos hecho. Teniendo esto presente, como hablamos de conversaciones efectivas, nos podemos preguntar, ¿verdad?, ¿qué es una conversación efectiva? Y vamos a decir que podemos llamar conversaciones efectivas a esas interacciones en las que conseguimos una comunicación clara, esto es, que realmente se entienda lo que queremos compartir, una comunicación empática, donde el otro se sienta parte, comprendido, entendido, y además orientada a resultados. Por lo tanto, son conversaciones que aunan de alguna manera el foco en la positividad, ese generar empatía, generar conexión, y también en la productividad, generar claridad, generar resultado. Por tanto, nos podemos quedar también con dos cosas: la importancia de que esas conversaciones resulten positivas, que fomenten la positividad, esa parte cualitativa de las relaciones y del liderazgo, y también que fomenten una mayor productividad, unos mejores resultados, esa parte que puede ser más cuantitativa, y que sabemos quienes lideramos que ambas van totalmente unidas, que si no hay positividad es mucho más difícil fomentar la productividad. Ahora, sin productividad y mucha positividad que haya, pues bueno, nos podemos ir a tomar un café, ¿no?, y hacer un grupo de amigos, pero realmente no vamos a conseguir esas metas y esos resultados que nos proponemos. Teniendo en cuenta esto, ¿qué logran estas conversaciones efectivas? Pues inspirar y motivar, generar confianza y colaboración, impulsar el aprendizaje y el crecimiento de las personas, y producen resultados tangibles. Os quiero compartir un vídeo un momentito y luego me contáis si os parece un ejemplo, y lo podéis poner por ahí en el chat, de una comunicación efectiva o no. De hecho, esto creo yo que va a estar bastante claro, por lo tanto, incluso podemos ir un pasito más allá y compartir qué es lo que está faltando en estas conversaciones, o principalmente en esta, va a haber una y luego una muy chiquitilla, en estas conversaciones, para que realmente esto sea una comunicación efectiva.
Voy a darle, lo vemos, espero que os guste y me escribís en el chat, pues me parece efectiva, ¿no? Ahí podéis poner sí, no. ¿Y qué estaría faltando para que esto sea una comunicación efectiva? Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero. Y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero se te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, vale. Tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? Pero la más cercana, ¿a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Ana, ¿tienes fuego? Sí. Bueno, pues ahí lo tenemos, equipo. Voy a abrir un momentito el chat a ver si habéis puesto alguna cosita por aquí. Perfecto, no es efectiva, ¿verdad? No hay un diálogo, no es efectiva, nada efectiva, no tiene las respuestas que necesita. Falta la empatía, qué interesante, nos dice por ahí alguna persona, ¿verdad? Claro, faltan muchas cosas. Ahora, hay dos cosas esenciales que faltan. Por una parte, falta claridad, porque ciertamente, pues la persona que pregunta, pues bueno, hace unas preguntas que si las vemos simplemente sin más, decimos, bueno, pues este señor hasta tiene razón, ¿no? Porque realmente las preguntas no están enfocadas a lo que realmente ella quiere conseguir. Así que nos hacen falta, como decís también algunas personas por ahí, preguntas más claras, preguntas más concretas. Ahora, por la otra parte, es cierto que también falta empatía, ¿verdad? Falta generar esa conexión y no tomarse, como dice otra persona por ahí, las preguntas con esa literalidad. Por lo tanto, ahí tenemos una conversación que no es efectiva. Y si seguimos avanzando un poquito más, claro, os ponía yo por aquí esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces ocurre que esperamos que los demás averigüen lo que queremos sin expresarlo de manera clara y asertiva? Y hay veces que pensamos que el otro tiene una bola de cristal y que va a hacer una lectura de mente. Pero una lectura de mente, si en lugar de separar de y mente lo juntamos, es una lectura loca, porque los demás no tienen esa bola de cristal. Por lo tanto, por nuestra parte, necesitamos mejorar esa capacidad de expresar lo que realmente queremos, hacer peticiones claras, ser específicos, concretos y también asegurarnos de que lo que la otra persona está entendiendo realmente es lo que nosotros queremos expresar. Además, obviamente, de mejorar algunas otras cosas como la empatía. Y aquí es donde entran en juego las habilidades para desarrollar un liderazgo basado en coaching. ¿Y cuáles son las habilidades en las que nos vamos a enfocar en este ratito que tenemos? He elegido 4 porque son las 4 habilidades principales que desde el coaching podemos aportar al liderazgo. Y estas 4 habilidades principales son, por una parte, la escucha empática, por otra parte, las preguntas poderosas o preguntas de poder, por otra parte, la comunicación asertiva y el feedback constructivo. Obviamente todos tenemos 2 orejas, de hecho no sé si lo sabéis, pero se cuenta por ahí que nos han dado 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y sin embargo muchas veces hablamos mucho y escuchamos poco. Por lo tanto, todos escuchamos en la medida de nuestras posibilidades. Ahora, vamos a profundizar en qué es realmente la escucha empática, en qué tipo de comportamiento se desdobla para que podamos ir estableciendo pequeñas metas, pequeñas acciones de mejora que podáis luego llevar a vuestra práctica diaria. Al igual que con las preguntas de poder, todos hacemos preguntas. Ahora, ¿en qué medida las preguntas que hago son fértiles, poderosas? Todos nos comunicamos.
Ahora vamos a explorar también si nuestra comunicación es tanto o tan poco asertiva y habitualmente damos o recibimos feedback, aun cuando es cierto que dar feedback y recibir feedback no suele ser lo que más le gusta a los seres humanos, sean líderes o no. Por lo tanto, vamos a explorar un poquito de todo esto. Ahora, antes de entrar de lleno en cada una de estas habilidades, sí me gustaría proponeros un pequeño ejercicio. Yo tengo por aquí, voy a dejar de compartir ahora pantalla para que veáis mi flipchart, mi rotafolios un poquito más grande, porque la invitación que os voy a hacer es a que cojáis un papel, si tenéis una tablet y lo podéis hacer en una tablet dibujando, está también perfecto. Ahora, si tenéis por ahí un papel, un folio, un cuaderno, vamos a hacer un círculo como el que yo acabo de proyectar en la pantalla. De manera que hacemos este círculo pues lo mejor que podamos y lo dividimos en esas 4 partes que he dibujado yo ahí. De modo que en la primera parte ponemos esa escucha empática arriba del todo. En esta partecita de aquí ponemos las preguntas poderosas o preguntas de poder. Aquí abajo vamos a poner aquí el feedback constructivo, FC, y aquí la comunicación asertiva. Imagino que se ve bien, yo lo estoy viendo en la pantalla. Va. Entonces, vamos a hacer una autovaloración muy rápida de cómo nos vemos cada persona en cada una de estas 4 habilidades. De modo que, imaginad que aquí en el centro tenéis un 0. Un 0 es mi satisfacción actual con cada una de estas habilidades es peor imposible, ¿vale? 0 patatero. Ahora, en el extremo de cada una tendríamos un 10, de modo que sería inmejorable. Mi escucha empática es lo más, no puedo mejorarla. Mi capacidad para hacer preguntas poderosas es envidiable y así con cada una de ellas. De manera que entre el 0 y el 10 tenemos una escala donde en el centro estaría el 5 de cada una y vamos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así en cada una. De manera que mi pregunta ahora es hoy, día 30 de enero de 2025, entre el 0 y el 10, ¿cómo me siento de satisfecha o satisfecho con cada una de estas habilidades? Entendiendo por escucha empática, esa escucha, luego vamos a explorarlo más en profundidad, pero para empezar con este autovaloración y luego al final hacer otra, vamos a tirar con una pequeñita explicación. Escucha empática. No solo escucho lo que me dicen, sino que además de eso y sobre todo, escucho el fondo emotivo detrás de lo que me dicen. Esto es, alguien me comparte algo y yo, además de entender lo que me comparte a un nivel comprensivo, mental, me doy cuenta de qué emociones hay detrás de eso que comparte. ¿Hay frustración? ¿Hay preocupación? ¿Está expresando dudas aunque no lo diga? ¿Hay rabia? ¿Hay miedo? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Por lo tanto, entre el 0 y el 10 vamos a poner una marquita. Imaginaros que yo digo, pues un 6, pues la pondría por aquí, en mi nivel de satisfacción con cómo en este momento de mi vida escucho empáticamente. Nos vamos a las preguntas de poder. Las preguntas de poder, por resumirlo mucho, son preguntas que permiten cualquier tipo de respuesta y que invitan a la reflexión y mueven a la acción. Por lo tanto, tienden a ser preguntas abiertas que permiten cualquier tipo de respuesta y, como digo, invitan a reflexionar al interlocutor, a explorar dentro, a indagar, a buscar soluciones, respuestas y motivan a la acción. Y hacemos lo mismo entre el 0 y el 10, donde me siento con respecto a mi capacidad para formular esas preguntas de poder. Igual uno dice, oye, pues aquí en un 5, por ejemplo, pues lo ponemos aquí. Comunicación asertiva. Me expreso con claridad, hago peticiones claras y concretas sobre lo que quiero. Estoy en un punto intermedio entre lo que sería una comunicación agresiva y una comunicación pasiva, sumisa, donde no me atrevo realmente a decir lo que quiero o a hacer peticiones claras. ¿Dónde estoy con respecto a esto? En ese punto medio. Y lo mismo entre el 0 y el 10, pues cada uno pone un puntito donde quiera.
Pues igual decimos, pues un 7 o un 3 o un 2, cualquier respuesta es buena, porque simplemente es una autovaloración de ahora. Estoy segura de que cuando acabemos va a ser distinto. Feedback constructivo. Me voy a centrar ahora en mi capacidad para darlo, aunque luego hablaré un momentito también sobre cómo recibirlo. Esto también es algo que nos suele costar, nuestra capacidad para dar ese feedback a los demás. Cuando queremos compartir algo con alguien, ¿en qué medida me siento satisfecha de cómo lo hago? Bueno, primero de si lo hago, además de cómo lo hago y además de los resultados que consigo una vez que lo he hecho. Resumiendo todo eso en una misma puntuación, pues establecemos igual una puntuación y poned la que queráis, ¿vale? Ahora que espero que lo tengáis, porque lo habréis ido haciendo conmigo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a unir los puntos, de modo que saldrá una figura más o menos redonda y esa figura incluso podemos hacer unas rayitas, podemos colorearla, sombrearla, y aquí tenemos nuestro nivel de satisfacción actual con estas 4 habilidades que nos van a ayudar a impulsar esas conversaciones efectivas como líderes. Una vez que tenemos esto, seguimos adelante. Guardadlo porque luego vamos a volver a él. De momento, yo lo retiro de aquí, vuelvo a compartir pantalla. Fenomenal. Luego entramos, para las compañeras y compañeros que estáis haciendo preguntitas, una pregunta poderosa, por hacerlo muy breve, aunque luego vamos a entrar más en profundidad, sería, en lugar de preguntar, ¿te parece impulsar este proyecto? Que sería una pregunta cerrada donde la persona nos dice sí o no. Preguntaríamos, oye, ¿cómo ves impulsar este proyecto? De manera que la persona tiene que compartirnos algo más, no nos puede decir sí o no. Ese sería un pequeñito ejemplo, pero luego vamos a entrar en bastantes ejemplos concretos de esto, porque además podemos hacer preguntas de poder para muy diferentes cosas, para invitar a la acción, para salir de la zona de confort, para movilizar recursos, para desafiar a las personas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vuelvo a compartir. Ahí estamos y ahora sí os pregunto, y de hecho podéis compartir por el chat, de estas 4 habilidades, ¿cuál siento que es la que tengo más desarrollada? De hecho, os invitaría a escribir una, esa que creáis entre escucha empática, preguntas de poder, comunicación asertiva o feedback constructivo, ¿cuál siento que es la que tengo más desarrollada? ¿En cuál estáis más satisfechos o satisfechas? Y veo que ya va viendo por ahí quién va compartiendo. Muchas gracias. A la vez, vamos a respondernos y ahora se nos va a mezclar aquí en el chat, pero no pasa nada porque cada quien sabe lo suyo, ¿vale? A la vez vamos a respondernos a cuál es la que siento que necesito poner más atención en ella, porque igual, oye, pues mi satisfacción en este momento es menor, ¿ok? Así que quien quiera puede escribir esa, de cuál me doy cuenta que necesito poner un poquito más de atención. Y yo no leo porque no sé si estáis respondiendo a las de antes o a las de ahora, ¿vale? Pero ahí estamos. Y como creo, esto no hace falta que lo compartáis en el chat, es más una reflexión para cada quien, cómo creo que impacta el nivel que he puesto que tengo en mi capacidad para liderar conversaciones efectivas. De manera que otra pregunta que podría ser poderosa, ¿no? Es ¿qué siento que necesito desarrollar para impactar mejor en mis conversaciones efectivas? Por lo tanto, ahí tenemos esta mini autorreflexión, ya vemos, ahí hasta quien nos da puntuación, qué bueno, ¿no? Feedback constructivo un 7, comunicación asertiva un 3, perfecto, pues vamos desde ese lugar valorando, ya veo cuál creo que tengo más desarrollada y cuál necesito desarrollar un poquito más. Por lo tanto, vamos a entrar en la escucha empática. Y sobre la escucha empática, ¿qué podemos decir? Porque están aunándose ahí 2 habilidades muy importantes, porque de hecho podríamos tomarlas como diferentes, la escucha y la empatía. Sin embargo, al unirlas, vamos a generar un impacto mucho mayor. Hay una frase que a mí me encanta falleció hace un par de años Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh fue un monje vietnamita, maestro budista, que de hecho es una de las personas como referente que introdujo el mindfulness en Occidente. De hecho, él tenía un centro, el centro sigue existiendo, un centro de meditación enorme en el sur de Francia, en Plum Village.
Y este hombre fue nominado al Premio Nobel de la Paz y tiene una frase que dice: uno de los obsequios más grandes que podemos entregar a otra persona es el de escucharla plenamente. Y realmente la escucha empática tiene que ver con escuchar no solo lo que se dice, sino también todo eso que no se dice, todo eso que no se verbaliza. Y esto incluye poner atención al lenguaje corporal, poner atención al tono de voz, poner atención a las emociones que hay detrás de las palabras, de manera que la escucha activa demuestra empatía y genera confianza. Uno de los mayores valores de la escucha empática es que crea una conexión y una confianza en el otro que hace que el otro se permita abrirse y compartir lo que realmente siente, piensa, quiere. Por lo tanto, nos va a ser mucho más útil todas las conversaciones que tengamos con esa persona. Por lo tanto, incluye la escucha verbal, que es la relacionada con el contenido, con lo que se dice, las palabras, la escucha no verbal, que está relacionada con los gestos, tanto los macrogestos como los microgestos, que tienen que ver con los ojos, con la boca, ¿no? Los microgestos tienen más que ver con pequeños gestos en el rostro, mientras que los macrogestos son más esto de cruzo los brazos, me voy hacia atrás, me voy hacia adelante, cambio la postura, y todo esto nos indica algo. No vamos a hacer una lectura de mente, porque acordaros que es una lectura loca. Yo no sé lo que quiere decir que alguien en una determinada situación, ante una pregunta que le hago, cruce los brazos. Puedo pensar que se está cerrando, puedo pensar que quiere esconder algo, pero también puedo pensar que tiene frío, puedo pensar miles de cosas. Eso no es lo importante. Lo importante es que si estoy conversando con alguien y de pronto, ante una pregunta que yo hago, la persona cruza los brazos o los tenía cruzados y los descruza, o estaba hacia atrás y se viene para adelante, o estaba hablando alto y de pronto habla bajo. Hay un cambio. Y ese cambio externo se produce como resultado de un cambio interno. Yo no sé cuál es el cambio interno, pero puedo preguntar por él. De manera que si yo estoy hablando con alguien y le hago una pregunta sobre algo que puede ser un desafío, una oportunidad, una invitación a hacer algo nuevo, diferente, y la persona cruza los brazos, le puedo preguntar: oye, me doy cuenta de que has cruzado los brazos. ¿Hay algo que quieras compartirme? Y le doy la oportunidad a la persona de expresar eso que se está callando, que de otro modo se lo va a llevar fuera. Y si no podemos hablar sobre ello, va a ser un problema. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Además de esa escucha no verbal, está la escucha paraverbal. La escucha paraverbal tiene que ver con el tono, tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con todo lo que es la musicalidad del discurso, cómo de rápido o de lento hablamos, si lo hacemos más o más alto o más bajo, si hay de pronto pausas, parones, si cambia la intensidad del discurso y estoy hablando muy alto y muy rápido y de pronto me hacéis una pregunta y empiezo a hacer más pausa, a hablar más despacio, a mirar hacia adentro, porque esto denota que la persona ha conectado con algo que está reflexionando. Y ahí yo le puedo preguntar: ¿qué está ocurriendo? Cuéntame, ¿de qué te estás dando cuenta? Y de esa manera también facilito y posibilito que esa persona se permita indagar más y compartirme eso que está pensando, reflexionando. Y la escucha emocional, como ya os compartía antes, tiene que ver con esa parte de qué emociones hay detrás de las palabras que se comparten. Por lo tanto, desde este lugar podemos también empezar a preguntarnos: ¿qué escucha se me da a mí mejor o peor? ¿Escucho mejor lo verbal, lo no verbal, lo paraverbal, lo emocional? Y os voy a pedir que escribáis en el chat esa que creáis que necesitáis mejorar un poquito más, ¿ok? Esa que crees que necesitas poner más atención, verbal, no verbal, paraverbal, emocional, que puedas darle un poquito más de cancha para ponerla por ahí. Ok, pues veo que van apareciendo, así que nos vamos a quedar también ahí como con un puntito para luego al final, que os preguntaré en qué aspecto queréis enfocar atención para ir mejorando, lo podamos hacer. Ok, sigo avanzando un poquito más y en esta pregunta estábamos, ¿dónde nos sentimos más o menos hábiles en este momento? Pensad una cosa: muchas veces entendemos mal la empatía
Y entendemos empatía como algo que realmente no se llama empatía, sino que se llama simpatía. Por eso aquí quería hablaros de la diferencia entre simpatía y antipatía y de la diferencia entre esto y realmente la empatía. Por lo tanto, ¿qué es la simpatía? La simpatía es coincidir con las percepciones o sentimientos de otra persona. Tiene que ver con estar de acuerdo con alguien, con aprobar lo que hace alguien, lo que piensa alguien, lo que siente alguien. La simpatía es algo que se da de manera natural en la vida. La simpatía no tenemos que esforzarnos por simpatizar con alguien. De hecho, ¿con qué personas tendemos a simpatizar? Pues con aquellas que comparten nuestro modelo del mundo, nuestra forma de ver el mundo, nuestras ideas, nuestros valores, nuestras creencias. Y esto es algo que fluye de manera fácil. Sin embargo, esto no es empatía, esto es simpatía. ¿Qué es lo contrario de la simpatía? Pues la antipatía. ¿Y qué es la antipatía? Pues estar en desacuerdo o en contra de percepciones, sentimientos, creencias de otras personas. Y esto tiende a generarnos también de manera automática rechazo o aversión. Son personas, colectivos, grupos de los que tendemos a alejarnos de manera natural. Y esto se produce también, pues, por lo mismo, por nuestra manera de ver el mundo y de entender el mundo. Ahora, hay otro concepto que a veces también confundimos con la empatía, que es la inundación empática. Y que esto no es empatía, esto es un exceso de empatía. Por eso le llamamos inundación empática. Y es un fenómeno por el que de pronto varias personas entran en un mismo sentimiento que les hace vibrar en conjunto. Por ejemplo, no puedo ver noticias de catástrofes porque lloro cuando veo a los afectados de un huracán. Esto es una inundación empática. De hecho, conecto tanto con el dolor que me dejo llevar o arrastrar por ese dolor. Ojo, puede ser también por la alegría. Me alegro tanto cuando a alguien le pasa algo bueno que vibro en sintonía con esa persona. Pero esto no es empatía si nos ocurre de manera natural. ¿Qué quiero decir con ello? Que la empatía implica el ejercicio consciente de ponerme en el lugar del otro para entenderle, aun cuando no le entiendo. Eso es realmente la empatía. Si le entiendo y me pongo en su lugar porque le entiendo y me pasa lo mismo, es simpatía. De modo que realmente la empatía es percibir lo que experimenta la otra persona y comunicar además esa percepción en un lenguaje acomodado al otro. Percibo que el otro está disgustado y entonces expreso, observo, percibo que te sientes disgustado. Cuéntame, ¿qué te ocurre? Esto es un ejercicio de la empatía. Surge de una disposición interior. Por lo tanto, al ser una disposición es un movimiento de algún modo. Yo me dispongo interiormente a entender lo que te sucede, a ponerme en tus zapatos y a comprender desde un punto de vista racional, mental, que quizá incluso si yo estuviese exactamente en tu situación, con tu manera de ver el mundo, con la educación que has recibido, con las creencias que tienes, con los valores que te han inculcado, yo podría llegar a una solución parecida o similar a la tuya, aun cuando en este momento no la apruebe, no la comparta y sienta que yo no haría lo mismo. Sin embargo, es esa disposición interior y se despliegan habilidades concretas, como la escucha activa y la respuesta comprensiva. Y en el fondo, con la empatía no solo tratamos de comprender, sino también de transmitir esa comprensión al otro, para que el otro sienta que realmente estamos haciendo ese esfuerzo consciente por ponernos en su lugar. Cuando hacemos esto, el otro siente que está en un espacio seguro, en un lugar seguro, y por lo tanto es mucho más fácil que se abra, que comparta con nosotros, que colabore y que nos cuente sus dificultades para que de alguna manera le podamos ayudar o acompañar. ¿Cómo demostramos? Bueno, antes de deciros cómo la demostramos, vamos a decir que la escucha empática tiene dos componentes principales. Tiene, o la empatía, tiene un componente más mental, que es esta parte de comprendo a nivel racional, y tiene un componente más afectivo o emocional, que soy capaz de sintonizar con lo que tú estás sintiendo. Eso no quiere decir que yo me deje llevar por ello, quiere decir que soy capaz de sentir lo que sientes de alguna manera o de entender cómo te sientes. ¿Cómo demostramos esta escucha empática? La demostramos fundamentalmente a través del silencio. Y además, ya os adelanto que el silencio es la pregunta más poderosa que podemos hacer. Porque cuando hacemos silencio, damos espacio al otro
para que indague dentro de sí mismo, para que reflexione, para que encuentre sus propias soluciones. Y como líderes muchas veces nos pasa que no damos espacio a los demás, que incluso hacemos una pregunta y si no hay una respuesta rápida, estamos trayendo nosotros la solución o nuestra manera de verlo. Y con esto no permitimos que los demás realmente puedan indagar dentro de sí mismos y puedan buscar sus propias respuestas y sus propias soluciones y con ello, obviamente, crecer. Por lo tanto, demostramos la escucha empática haciendo espacios de silencio en la conversación. Para ello, utilizando pausas y no interrumpiendo al otro. De hecho, un truco que yo utilizo mucho en coaching es cuando acabo una pregunta, cuento hasta 3 y espero a que la otra persona responda. Y una vez que la otra persona ya ha respondido o ya ha compartido, sigo contando hasta 3 internamente, además calibrando a la otra persona si realmente sigue pensando qué está pasando con ella y no vuelvo a hablar hasta que no me aseguro de que realmente no tiene nada más que decir. Incluso a veces podemos preguntar, antes de continuar, a hacer otra pregunta, ¿algo más? Y volvemos a hacer un silencio, porque gana en una conversación el que está más cómodo sosteniendo el silencio. Si no somos capaces de sostener el silencio, no vamos a dar espacio a los demás para que encuentren sus propias soluciones. Así que ya sabéis, vamos a empezar a desarrollar músculo en el silencio. Podemos empezar en los ascensores, que es este lugar incómodo en el que uno entra y rápidamente dice, ay, qué pena que llueve, qué buen día hace hoy, ¿no? Pues nos callamos a ver qué pasa, a ver si es el otro el que empieza a hablar primero. Ahí tenemos un tip. Mantener el contacto. Y cuando digo mantener el contacto, es contacto visual, es asentimiento, son expresiones faciales, de manera que la otra persona sienta que realmente estamos en conexión, que es importante. Lo que más nos gusta a los seres humanos, lo que más necesitamos es sentirnos parte, sentirnos vistos, sentirnos reconocidos. De modo que cuando estamos conversando con alguien, si te miran, si utilizan tu nombre, si asienten, el otro siente, estoy siendo visto, soy bienvenida o bienvenido a este lugar, formo parte. Y eso todos necesitamos sentirlo. Además, reflejar las emociones de la otra persona. Entiendo que esto te disgusta, me está dando la sensación de que tienes alguna duda. Cuéntame, ¿qué es lo que no tienes claro? Entonces, en este sentido, estamos acogiendo ese fondo emotivo del otro para podérselo devolver. No juzgar ni dar soluciones precipitadas. Y mucho menos cuando estamos buscando que las personas aporten ideas, aporten soluciones. Porque si a la primera idea o solución que alguien aporta emitimos un juicio, decimos que no o damos una solución diferente, probablemente lo que vamos a conseguir es que esa otra persona ya no vuelva a dar ninguna idea ni muestre ninguna otra alternativa. Por lo tanto, vamos a generar espacios donde los demás puedan traer sus ideas, sus iniciativas sin juicio y luego ya iremos dando forma a todo eso junto a ellos para ver con qué nos quedamos, qué es lo que es viable, qué es lo que no es viable, qué se puede quitar, qué se puede añadir, etc. Hacer preguntas de poder, que ahora enseguida vamos a hablar más de esto, validar lo dicho para demostrar y confirmar comprensión. Ok, entonces entiendo que lo que quieres es tal. Si me ha quedado esto claro, lo que me propones es tal cosa. Entonces, el acuerdo al que hemos llegado es etcétera, etcétera. De modo que estemos demostrando comprensión y confirmando comprensión, dando a la otra persona la oportunidad de decirnos, no era exactamente eso. Ah, vale, pues cuéntame qué querías decirme que igual no lo he comprendido bien, de modo que podamos validar todo esto. Teniendo en cuenta esto, voy a compartiros que hay 4 estilos de relación, más que nada para que chequeemos un poco cuál tiende a ser el nuestro más natural. Vamos a decir que hay 2 estilos, que son los que tenéis a la izquierda, directivo y paternalista, que son estilos un poco más autoritarios directivos, por etiquetarlos de alguna manera, ¿vale? El estilo directivo se centra en los problemas, los temas que se están abordando y trae directamente soluciones acordes a sus propios recursos, no a los recursos del otro. Claro, cuando yo le digo a alguien, haz esto de esta manera, lo estoy diciendo porque yo lo haría así. Ahora, yo lo haría así con los recursos que yo tengo.
pero no sé realmente qué recursos, dudas, problemas tiene la otra persona. El estilo paternalista también da solución. Lo que sucede es que no se centra tanto en el problema, sino que se centra más en la persona, pero asume la responsabilidad de la solución como si fuese el padre, la madre, que tiene que darle la solución al hijo, y con eso no estamos demostrando que valoramos y confiamos en los recursos de esa otra persona. Y por el otro lado están los otros dos estilos, que son estilos más basados en lo que busca el coaching y quiere aportar al liderazgo, que son el estilo cooperativo y empático. El estilo cooperativo se centra más en el tema, en el asunto, en el problema del otro y le implica en búsqueda de soluciones, de recursos, y el estilo empático se centra más en la persona para ayudarle a ser consciente de con qué recursos cuenta esa persona para resolver por sí misma sus propios problemas. Y la pregunta es, que si alguien quiere lo pone, aun cuando no hace falta, ¿qué estilo es el que yo siento en mí más natural? Y ojo, el más natural no necesariamente es el que desarrollo, porque igual como más natural uno tiene un estilo más paternalista, pues porque se ha hecho cargo de cosas que no le corresponden, porque de alguna manera tiende a resolver, y sin embargo, que luego en su día a día, como sabe que el estilo cooperativo, por ejemplo, es un estilo muy útil porque implica a los demás en la búsqueda de soluciones, o el empático, se esfuerce por desarrollar ese tipo de estilo. Sin embargo, como está esto de la cabra tira al monte, es verdad que ese estilo que en nosotros resulta como más natural o automático, muchas veces, si no nos damos cuenta, o cuando tenemos mucha prisa o estamos más estresados, no tenemos tiempo para algo, etcétera, es el que de pronto aparece, aunque no queramos que aparezca. Teniendo esto en cuenta, seguimos adelante. Es verdad que algunas personas estáis escribiendo en el chat que veis las diapositivas borrosas. Claro, yo, equipo, las veo perfectamente. Entonces me estoy preguntando, y leí antes a Joseba también por ahí, si quizá pueda ser la conexión que tenéis, o sea, que las personas que las veis borrosas, la conexión no esté yendo del todo bien y eso sea lo que esté ocurriendo. Gracias Beatriz, a esto. a veces tarda un poquito en cargar, pero luego sí se pone nítida. Pero a veces alguna traspa, ahora por ejemplo me pasa también a mí, ¿eh? La traspa Vale, estaba un poco borrosa, pero luego se ha cargado bien. Pero ok, ok. se ve bien en Vale. general, ¿eh? No te preocupes. No va a haber problema porque, como les decimos, todo esto se graba, la ponencia la podrán descargar y ningún problema. Es casi estar muy atento al discurso, pero insisto en que la ponencia la van a tener para poder descargar. Y así evitamos que las máquinas, vamos, los ordenadores personales, pues Mm, tengan algún problemita también. mm, Ujú. En ok. principio se está viendo bien. Ujú. Vale, hay muchas personas que están escribiendo que lo ven bien, así que entiendo, bueno, pues que pueden ser problemitas igual de eso, igual de la wifi que tengamos, igual, bueno, pues de o lo que decía Joseba, ¿no? De la carga. Bueno, estoy leyendo por aquí algunas personas que está muy interesante, ¿verdad? Que dicen, pues quizá ratos paternalista, ratos cooperativo, en consonancia con lo que estaba comentando. Y lo he comentado porque a veces me veo reflejada, yo también ahí, ¿vale? Estilo directivo mezclado con algo de paternalista, yo también, ¿no? Entonces, bueno, vamos como generando esa autorreflexión que realmente es lo más interesante, ¿no? Que podamos ir tomando conciencia y dándonos cuenta de cuál es el nuestro automático, porque cuando me doy cuenta o observo algo es cuando tengo la capacidad para poderlo cambiar, para poderlo transformar. Teniendo esto en cuenta, ya nos hemos ido respondiendo, ¿verdad? A cuál me es más natural, cuál me es menos natural, y tenía aquí una invitación también a compartir a través del chat o a escribiros vosotros mismos en vuestro cuadernito, de que imaginemos que un miembro de nuestro equipo se siente desmotivado porque percibe, por ejemplo, que su esfuerzo no ha sido reconocido. Y la pregunta que lanzo para que cada quien reflexione es: ¿qué le diríamos a esta persona? Alguien que viene, ¿no? Y que nos dice, o que percibimos que siente esta desmotivación, este desánimo, porque tiene esta percepción. Así que podéis ir escribiendo por ahí en vuestro cuaderno, si alguien quiere incluso en el chat,
¿qué le diría yo a esta persona desde esta parte de escucha empática? Que acordaros que la escucha empática no tiene solo que ver con escuchar, sino también con devolver, validar, generar comprensión, etc. Por lo tanto, algo que podríamos hacer en un caso como este, por ejemplo, es, bueno, por aquí hay alguna pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que tu esfuerzo no ha sido reconocido? Esta puede ser una buena pregunta. Ahora, fijaros, además de esto, podemos añadir antes este validar la emoción de la persona. Por ejemplo, percibo que te sientes desmotivado porque tu esfuerzo no ha sido reconocido. Sientes que no se ha reconocido tu esfuerzo y eso te desmotiva, sobre todo si no es algo que nos dicen expresamente, sino que en nuestra propia conversación de alguna manera percibimos esto, ¿no? Me está dando la sensación de que sientes una falta de reconocimiento. Cuéntame, ¿qué está ocurriendo? Cuéntame, ¿qué estás necesitando? Dime, ¿cómo podríamos la próxima vez hablar de esto antes de que llegues a sentirte desmotivado? Cuéntame, ¿qué podrías la próxima vez hacer diferente para no llegar a este punto? ¿Qué es algo que esperas de mí en este sentido? De modo que no vamos directamente al motivo de la desmotivación, sino a la sensación, percepción de la persona para que de alguna manera sienta que no estamos desafiándola, sino que lo que estamos haciendo de algún modo es queriendo entender cómo ha ocurrido esto o hemos llegado a esto y qué podemos o puede hacer diferente la próxima vez. Y a partir de ahí también podemos hacer cosas muy interesantes que están apareciendo por aquí, como compartir logros que ha conseguido, validar aspectos que sí que reconocemos, preguntarle a esta persona directamente, oye, ¿qué cosas ha conseguido?, etcétera, etcétera. Ahora, sobre todo, esta parte de entiendo que te puedas sentir de esta manera, cuéntame qué está ocurriendo y qué estás necesitando para que esto no pase. Porque de esa manera lo que hacemos es validar el fondo emotivo, lo que le está sucediendo a la persona, de manera que no se sienta en la necesidad de ponerse a la defensiva o de demostrarnos que tiene razón, porque le estamos comprando. No que eso sea cierto, sino que entendemos que se está sintiendo de esa manera. Y a la vez estamos ayudándola a salir de ahí, focalizándonos en qué es lo que está necesitando para, de alguna manera, poder llegar a un acuerdo con esto. Y veo que estáis escribiendo muchísimas cosas, todas muy interesantes. Así que enhorabuena, equipo. Seguimos avanzando y vuelvo a sacar la rueda para que ahora nos centremos solo en la parte de escucha empática, mirando qué valoración os disteis hace un momentito y poniendo una nueva valoración que sea la satisfacción que deseáis en esa escucha empática. Antes hemos puesto la satisfacción que teníais en ese momento. Voy a volver a traer mi ruedita para hacerlo visual, que muchas veces es más fácil. Y entonces ahora lo que os invito a hacer es a decir, ok, pues en la escucha empática, donde antes me di un 6, me gustaría de aquí a, me lo invento, final de año, o de aquí a dentro de 3 meses, el tiempo que cada uno quiera, verme en un 8, por ejemplo, y establecemos ahí una marquita. Quizá alguien ya se puso una puntuación alta y quiere mantenerla, o quiere subir un puntito, o se puso una más baja y quiere elevarla un poquito más. Entonces, simplemente ahora la invitación es que penséis en un momento futuro, ¿vale? De aquí a que sea concreto, específico, pues de aquí al 31 de agosto, de aquí al 31 de diciembre. ¿Cómo me gustaría verme en ese momento en esta habilidad? Y que cada uno la marque. Luego, como vamos a marcar las 4, vamos a ver qué hacemos con esto. Vuelvo a compartir y nos vamos ya a las preguntas de poder, que de hecho eran una de las habilidades en la que bastantes personas os marcabais ahí, ¿no? Como un área de mejora al principio. Vamos a decir que los seres humanos solemos preguntar para obtener información y muchas veces también preguntamos para tener razón y nuestras preguntas las hacemos para demostrar al otro que tenemos razón o para que el otro nos dé la razón. A veces no nos damos cuenta de esto, pero es cierto que inconscientemente a veces lo hacemos y en general pues las hacemos también para obtener información. Sin embargo, lo más importante de una pregunta es que con ella llevas la atención del otro a donde tú quieres. Ahora, esto lo haces
si haces la pregunta de manera consciente. Si la pregunta es una pregunta automática, estás dirigiendo la atención del otro a un lugar, pero quizá no necesariamente a donde tú quieres. Porque es distinto, por ejemplo, preguntar ¿por qué has hecho esto? Que al hacer esta pregunta estamos dirigiendo la atención del otro a los porqués, a las razones que avalan que haya hecho eso, y muchas veces esto nos lleva a ponernos a la defensiva y justificar el por qué lo hemos hecho. Y quizá no es lo que queríamos conseguir, lo que queríamos era entender para qué lo había hecho. Por lo tanto, es diferente preguntar por qué has hecho algo, que tiende a llevarnos a justificarnos cuando somos la persona que tiene que responder, que preguntar, oye, cuéntame, ¿en qué pensabas cuando te decidiste por esa historia? ¿O para qué lo has hecho de esta manera? Que nos lleva la atención al futuro, a los motivos, a las motivaciones de para qué lo hemos hecho así. Por lo tanto, es muy importante que cuando vamos a hacer una pregunta pensemos, ¿dónde quiero llevar la atención de esta persona con la pregunta que le hago? Por lo tanto, son preguntas que desafían a los demás a pensar de manera diferente, que invitan a explorar nuevas posibilidades y que invitan a encontrar nuestras propias soluciones, no a justificarnos, ni a demostrar que tenemos razón, ni estas cosas que a veces nos ocurren a los seres humanos. Y las preguntas de poder o poderosas no buscan necesariamente una respuesta inmediata o una respuesta simple, sino que lo que buscan es promover ese autoconocimiento, esa reflexión, esa toma de conciencia, esa movilización de recursos para que los demás encuentren sus respuestas, porque el cerebro no deja preguntas sin respuesta. De hecho, seguro que a todo el mundo aquí le ha ocurrido alguna vez esto de que de pronto me acuerdo de, ay, ¿cómo se titulaba esta película que vi el otro día y te quiero compartir porque me encantó? O no me acuerdo. Y lo dejas estar, de pronto te estás duchando y aparece el título de la pregunta. ¿Por qué? Porque el cerebro continúa, el título de la película, el cerebro continúa trabajando una vez que le damos una pregunta, aunque no tengamos nuestra atención en ello de manera consciente. Por lo tanto, las preguntas de poder buscan generar esta reflexión, esta autoindagación, para que desde ahí los demás movilicen sus propios recursos para encontrar sus respuestas. Beneficios que tienen las preguntas poderosas. Desarrollan el aprendizaje, motivan maneras nuevas de pensar. Invitan a marcarse objetivos. Oye, ¿qué es lo que quieres lograr? Esta es una pregunta poderosa. Invita al otro a marcarse un objetivo, una meta. Retan creencias pasadas. ¿Qué pasaría si lo hicieses de una manera diferente? ¿Qué te hace pensar que eso no va a funcionar? Son preguntas que retan creencias que están en... No, es que no hay dinero. No, es que no hay tiempo. No, es que esto no ha funcionado. No, es que los usuarios no lo van a querer. ¿Qué te hace pensar que no lo van a querer? ¿Qué podríamos cambiar para que lo quisieran? Aun cuando no haya dinero, ¿qué cosas nuevas se nos ocurren que quizá no requieran de un presupuesto específico? ¿O de dónde podemos facilitar o hacer algo distinto que nos ayude a... etcétera, etcétera? Además, nos ayudan a imaginar el futuro. ¿Qué queréis que pase? ¿Cuál sería la visión ideal? ¿Cómo os lo imagináis? Y de esa manera nos están llevando a movilizar nuestros recursos para imaginar que eso funciona, que eso es viable, que eso es posible. Porque cuando generamos la visión, ya tenemos la dirección. Y una vez que tenemos la dirección, que es el qué, ya solo nos hace falta establecer los cómo. ¿Qué más beneficios? Nos conectan con lo que sentimos. Oye, ¿qué te preocupa de esto? ¿O cómo te sientes con relación a esta idea? ¿O qué piensas de esto? ¿No? También con los pensamientos. Estimulan la reflexión, generan interés porque hacen pensar, aportan energía para ir a la acción. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál puede ser un primer paso? ¿Cómo continuamos? Por lo tanto, nos llevan hacia adelante. Características de las preguntas de poder, para ver cómo hacerlas, ¿vale? Aquí esto es importante. ¿Cómo hacemos preguntas de poder? Primero, que sean abiertas, de modo que cualquier pregunta cuya respuesta sea sí, no, bien, mal, no nos vale. Que permitan cualquier tipo de respuesta. ¿Cómo abrimos las preguntas? Empezando por palabras del tipo qué, cómo, para qué, de qué manera. De este modo, si yo digo, ¿quieres hacer esto? Sí, no. ¿Qué quieres hacer con esto? Ya es distinto.
en la medida en que meta un qué, un cómo, un para qué, un de qué manera, un de qué modo, ya estamos abriendo la pregunta. Más cosas importantes, utilizar más el para qué y menos el por qué. Esto ya lo estaba adelantando hace un momento. Cuando preguntamos por qué, tendemos a que las personas se cierren, se pongan a la defensiva, piensen que estamos juzgando lo que han hecho y que tenemos un pero o una queja con esto, y lo que empiezan a hacer es excusarse, victimizarse, buscar razones, pues porque me lo han dicho, porque no había tal, porque no tuve otra opción, porque aquí dice que no sé qué, no sé cuántos. Sin embargo, si preguntamos para qué, oye, ¿y para qué lo estáis haciendo de este modo? Ya la cuestión es distinta. Y si alguien nos dice al para qué, por qué, yo puedo preguntar, oye, ¿para qué lo estás haciendo así? No, pues porque aquí dice, no, que no te pregunto por qué, te pregunto para qué, qué es lo que quieres lograr haciendo esto. Y entonces ya sacas a la persona de ahí y la invitas a imaginar ese futuro, lo que realmente quiere conseguir. Y a veces nos damos cuenta de que no tiene sentido lo que estamos haciendo y nos damos cuenta de manera natural. Cortas. Cuantas menos palabras, mejor. Por lo tanto, hagamos preguntas cortas, entrenémonos en esto, de una en una. A veces hacemos muchas preguntas seguidas y entonces ¿a qué nos responde el interlocutor? Pues habitualmente a la última. Y si no es a la última, a la que prefiere contestarnos. Y a las demás no nos responde. Por lo tanto, de una en una. Que no contengan juicios. ¿Cómo podrías hacerlo mejor? Pues hombre, ya te estoy diciendo que lo estás haciendo no muy bien. Por lo tanto, vamos a tratar de que no contengan juicios, ¿ok? Que incluyan presuposiciones potenciadoras. ¿Qué es lo que quieres conseguir con esto? Oye, o cuéntame, con las habilidades que tienes, ¿cuál puedes poner en marcha en este proyecto? O de todos los recursos o los logros que ya has conseguido, ¿cómo podrías utilizar estos recursos en este proyecto? Estamos dando esa presuposición potenciadora de tienes recursos, ya has conseguido cosas, logros, etcétera, y entonces de alguna manera la persona lo que necesita hacer es pensar, oye, si esto aquí me salió, ¿qué puedo utilizar de esto para esta otra cosa? Por lo tanto, ahí estamos validando también a la otra persona. Orientadas al objetivo o a la solución y no al problema. Hay veces que sí que hay que hacer alguna pregunta, oye, ¿de qué es lo que no ha funcionado? Para poder luego preguntar, vale, y teniendo en cuenta que esto no ha funcionado, ¿qué podemos hacer para que funcione? Ahora, habitualmente es mucho más poderoso preguntar qué queremos conseguir, cómo lo podemos hacer, con qué recursos contamos, qué ideas surgen, qué no, y qué es lo que va a salir mal. Porque con nuestra pregunta estamos llevando atención a un lugar. El otro día en una empresa, con un equipo de personas, estaban elaborando preguntas para un tema de una reunión que iban a tener con el equipo y hubo una persona que decía, no podemos preguntarles con qué no están de acuerdo. Y digo, pues como empecéis la reunión por ahí queriendo vender un asunto con que no están de acuerdo, se os va a ir media hora, os van a contar todo eso en lo que no están de acuerdo, os van a desmotivar. Entonces preguntad, oye, ¿qué ideas se os ocurren para esto que queremos lanzar, ponerlo en marcha? Porque de esa manera estamos orientando las preguntas al objetivo, a la solución, a lo que queremos y no a lo que no. Esto no quita que luego no haya alguna persona que diga, yo lo que no veo es no sé qué, no sé cuántos. Y entonces digamos, entiendo, perfecto, oye, ¿y qué necesitarías para verlo? Pero estamos volviendo a orientar al objetivo, no a, ¿y por qué no lo ves? Porque si te pregunto por qué no lo ves, te vas a trincherar en todo lo que no ves. Si te pregunto qué necesitas para verlo, me vas a responder lo mismo, pero en positivo. Por lo tanto, vamos a tratar de orientar más las preguntas a la solución y no tanto al problema. Y como os decía hace un rato, el silencio es una pregunta súper poderosa. Por lo tanto, lanzamos una pregunta y nos callamos. O alguien lanza una pregunta y hacemos silencio. Y vemos qué ocurre, qué es lo que se les ocurre a los demás. Una pequeña práctica en grupo. Y aquí abrimos el chat. Esta pregunta ¿es o no poderosa con las cosas que os estaba contando? Y más allá de si lo es o no lo es, incluso cómo podríamos cambiarla para hacerla más poderosa. En lugar de ¿por qué te preocupa enfrentarte a este desafío? ¿Qué podríamos preguntar?
para hacerla más poderosa, para llevarla hacia la solución. Efectivamente no es poderosa porque estamos más, a ver, no es que sea una horrible pregunta, tampoco no pasa nada ni nadie se va a morir si la hacemos, compañeras y compañeros, ¿vale? Ahora, ¿qué podría ser más poderoso? Por ejemplo, ¿cómo podemos superar ese desafío? ¿Cómo enfrentarás al desafío? ¿Cómo crees que podemos abordar la situación? ¿Qué necesitas para abordar este desafío? ¿Qué hace falta para tener éxito en este, cuando hablo de desafío, lo que sea, proyecto X, nuevo programa, nuevo procedimiento, lo que sea? ¿Qué harías para abordarlo exitosamente? Todo eso son preguntas de poder. De manera que a partir de ahora, cada vez que vayáis a hacer una pregunta, igual os empezáis a volver locos, locas, ¿vale? Pero sí vamos a tratar de crear nuestras propias preguntas de poder. ¿Tienes lo que necesitas para hacerlo? ¿Esta os parece poderosa? No, ¿tienes lo que necesitas? No, porque es cerrada, ¿vale? Entonces ahí, claro, me podrían decir sí o no. ¿Qué recursos tienes para hacerlo? Simplemente la cambiamos añadiendo un qué. ¿Con qué recursos cuentas para hacerlo? ¿Qué cosas necesitas para hacerlo? Y entonces ya la estamos abriendo, porque si no, la persona nos dice sí, nos dice no, si nos dice no, decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y si nos dice sí, ok, está bien, pero se va y realmente no hemos podido explorar un poquito más, no hemos podido conversar sobre recursos, necesidades, por lo tanto, hay que estimular, como dice por ahí también alguna persona, la generación de ideas. Más preguntas que podemos traer por aquí. ¿Qué problemas nos puede traer esto? Pues estamos llevando atención a los problemas. Por lo tanto, incluso podríamos preguntar, oye, ¿y si surge algún problema, cómo podemos resolverlo? ¿Qué soluciones se os ocurren anticipando cualquier cosa que pueda no salir como esperamos? Pero ya estamos tratando de generar esa visión de queremos que salga como esperamos y ok, ¿qué se nos ocurre para evitar cualquier tipo de problema? Entonces, no es que no vayamos a hablar de problemas, porque puede haber problemas que necesitamos anticipar, pero repito, desde esa mirada de qué podemos anticipar para problemas que puedan surgir. Y entonces ya no damos la opción solo a traer los problemas, sino a traer los problemas con las soluciones. Porque si no, al final nos traen los problemas a nosotros y nosotros tenemos que solucionarlos todos. De modo que vamos a compartir un poco el asunto para que si alguien trae un problema, lo traiga con alguna idea o alguna solución. ¿Por qué me afectan tanto las críticas? Esta es una pregunta que uno se puede hacer a sí mismo. Ahora, esta es una pregunta de poder. Porque claro, si yo me pregunto, ¿y por qué me afectan tanto las críticas? Puedo empezar ya porque no tengo autoestima, porque no confío en mí mismo, porque el otro lo hace para fastidiarme, porque bla, 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 bla. Entonces podría preguntarme algo distinto, ¿no? ¿Qué me puede ayudar a que las críticas no me afecten? ¿Cómo puedo yo tomarme las críticas o el feedback como un aprendizaje o como un punto de mejora? Y desde ese lugar va a ser distinto. ¿Va a funcionar esto? Es cerrada. Si no, ¿qué podemos hacer para que funcione? ¿Cómo queremos que esto funcione? ¿En qué necesitamos poner más atención para que todo vaya bien? Y entonces de esa manera igual abrimos. ¿Cuáles serán las consecuencias negativas? No. ¿Qué consecuencias queremos que se generen? ¿Qué es lo que queremos que pase? Y luego, para eso ya preguntaremos qué hay que hacer para que eso sea posible. Qué bueno, ¿qué puedo hacer para aprender de las críticas? Una pregunta muy poderosa. ¿Lo has entendido? Pues claro, me pueden decir sí, yo me quedo como estoy, porque bueno, pues el otro me dice sí, pero yo qué sé si lo ha entendido, me dice no. ¿Qué has entendido? ¿Qué te llevas de esta conversación? Cuéntame, ¿qué es lo que te ha quedado claro? ¿Hay algo que estés necesitando que te clarifique? Pero no nos quedemos solo con esto. Por lo tanto, ahí está. Tipos de preguntas poderosas. Hay preguntas que nos van a ayudar a clarificar objetivos. Oye, específicamente, ¿qué es lo que quieres lograr? Más concretamente, ¿y cuándo lo quieres? ¿Y cómo lo vas a medir? Hay preguntas para desafiar y generar opciones. Oye, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos buscar soluciones innovadoras? ¿Qué otras ideas se nos ocurren que quizá no habíamos pensado? ¿De qué otras maneras lo podemos hacer? Hay preguntas para
animar a salir de la zona de confort. ¿Qué podrías hacer distinto? ¿Qué es lo que no has intentado hasta ahora? De manera que estamos invitando ahí a la persona. Preguntas para profundizar en los pensamientos y sentimientos. ¿Qué se te ocurre con esto? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué ideas te aparecen? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué crees que van a sentir los demás? Preguntas para reducir la ambigüedad y clarificar situaciones. ¿Cómo podríamos resolver cualquier duda que surja? Esta puede ser una pregunta que reduce la ambigüedad. ¿Hay algo que no te haya quedado claro? ¿Necesitas que clarifique algo un poco más? Cuéntame. Preguntas para hallar soluciones y ponerse en acción. ¿Cuál va a ser el primer paso? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Hasta dónde queremos llegar? Y desde este lugar podemos elaborar preguntas diferentes para todas estas cosas. Algo que os voy a compartir para que podáis subir a la plataforma, que luego, como decía Blas, va a dedicar un momentito para mirarlo y demás, es un archivito con tipos de preguntas por estas diferentes temáticas. También para que podáis ir entrenándose en ellas y podáis ir haciendo las vuestras, porque sé que esta es una de las cosas que cuestan un poquito más. De modo que a partir de eso podáis crear vuestras propias preguntas y que os podáis entrenar en ellas. Y es bueno que os entrenéis en vuestra vida personal, porque es más fácil y además si hacemos las preguntas mal, pues bueno, ya sabéis, donde hay confianza da asco. Y cuando nos entrenamos en nuestro día a día, en nuestra vida personal, en hacer las preguntas abiertas, en tratar de llevarlas a la solución, al futuro, a posibilidades, vamos desarrollando esa destreza y luego nos es más fácil también hacerlas en el ámbito profesional. Por lo tanto, ahí está. Teniendo esto en cuenta, ¿qué hacemos? Pues nos vamos otra vez a nuestra ruedita de las habilidades y ahora, con respecto a las preguntas de poder, miramos dónde nos valoramos antes y con el mismo plazo que hemos puesto antes para la escucha empática, 31 de diciembre, 31 de agosto, 31 de marzo, el plazo que cada uno haya querido, valoramos cómo me gustaría verme, qué satisfacción me gustaría tener, ojo, siendo realistas, no me pongáis en todo un 10, porque igual un 10 de aquí a X tiempo es posible, pero igual en 3 meses, 6 meses tal, pues no es tan posible, porque entiendo que todos tenéis muchas cosas que hacer. Por lo tanto, además de entrenaros en generar preguntas de poder, hay más cosas. Ahora, ¿qué os gustaría subir ahí en esa valoración? Y lo marcamos. Y con esto nos vamos a comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Tiene que ver con expresar nuestras ideas y expectativas de una manera directa, de una manera clara. Lo que queremos, las instrucciones que queremos dar, hacer una petición, dar un feedback, cualquier cosa que yo quiera expresar, que lo haga de modo directo, de modo claro y de modo respetuoso, asegurando que todo el mundo entienda el propósito, entienda las metas, entienda lo que quiero y de manera respetuosa, tanto conmigo como con el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay veces que no soy respetuoso con el otro, pero hay otras veces que no respeto lo que yo siento, necesito, quiero, me lo callo, no lo digo, porque el otro no lo tome mal, por no ser percibido de una determinada manera, etc. Por lo tanto, comunicar asertivamente nos permite expresarnos de una manera adecuada tanto lo que pensamos como lo que sentimos hacia otras personas, sin agresividad y también desde el propio autorrespeto. En este sentido, hay 4 estilos de comunicación predominantes. Y estos 4 estilos dependen de que sean más o menos directos y más o menos impositivos o coercitivos. De modo que haciendo un cruce entre estilo directo y coercitivo, tenemos el estilo agresivo, un estilo en el cual soy muy directa en mi comunicación, pero desde un lugar de imponer lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo digo, y eso es lo que vale, lo de los demás no. Si sigo en ese estilo coercitivo, impositivo, está el estilo manipulador, donde también impongo, pero lo hago de una manera civilina, de una manera indirecta. Trato de manipular a los demás para que hagan lo que yo quiero que hagan. Si nos vamos a los estilos no coercitivos, no impositivos, tenemos el asertivo, que es un estilo directo, no trata de imponer, pero sí aborda con claridad las cosas, lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, lo que pido, y está de manera indirecta el estilo sumiso o pasivo, que es aquel que nos coloca en la víctima, que nos coloca en la queja, porque no nos damos permiso para realmente decir lo que queremos, pedir lo que queremos, o decimos sí cuando queremos decir no, y yo cuando decimos sí a algo
que realmente no queremos decir sí, siempre me pregunto, ¿a quién dices no cuando dices sí a una persona a la que no quieres decir sí? Y dices no a ti misma o a ti mismo. Por lo tanto, tengamos eso presente. Teniendo esto en cuenta, sí os preguntaría, y vuelvo atrás un momento, ¿qué estilo sale en automático en esas situaciones de estrés, en esas situaciones complejas? Porque claro, es más fácil ser asertivo cuando estamos en calma, cuando las cosas van bien, cuando tenemos tiempo. Ahora, sobre todo en esos otros momentos, qué estilos que no son el asertivo tienden a aparecer un poquito más. Y hay personas que tienen un mayor patrón hacia la agresividad o la manipulación y otras personas hacia la pasividad o la sumisión. Por resumirlo mucho, el estilo agresivo permite satisfacer exclusivamente o persigue los propios intereses, olvidándose de los intereses de los demás, y aunque esto en el corto plazo, ojo, pueda ser positivo porque los otros hagan lo que nosotros queremos o porque nos ayude a descargarnos emocionalmente cuando estamos con un nivel de tensión muy grande, lo cierto es que en el medio o largo plazo deteriora las relaciones, crea tensión y cuando no estamos, cada uno aprovecha para hacer lo que le da la gana, porque, oye, pues bastante, ¿no? Hay de imposición y de agresividad que cuando no me ven hago lo que quiero. Por lo tanto, no genera compromiso ni motivación. En el estilo sumiso o pasivo, sí se caracteriza ¿por qué? Pues todo lo contrario, es las antípodas del agresivo, por no defender ni expresar los propios derechos, opiniones, sentimientos, deseos, expectativas, cediendo ante las peticiones de los demás, de modo que antepone al otro y deja en segundo plano a uno mismo. ¿Con eso qué ocurre? Que no nos hacemos respetar y no defendemos lo que queremos, además de no traer claridad a las relaciones. En el estilo manipulativo, pues empezamos porque no somos claros, de modo que nos expresamos de manera, estaría bien que alguien tal, sería bueno conseguir tal cosa, pero realmente no decimos claramente lo que estamos esperando o necesitando. Y con ello acabamos generando conflictos, malos entendidos, que las personas no sepan lo que tienen que hacer o lo que esperamos de ellas o qué expectativas tenemos. Y eso acaba también deteriorando las relaciones. Y llegamos al estilo asertivo, que es, como os decía, el que se caracteriza por ser claro, por expresar lo que se quiere de manera directa y respetuosa, tanto para uno mismo como para los otros, con una actitud ganar-ganar, donde todos los intereses sean respetados. Y con esto sí quiero que indaguemos un poquito, y esto os lo voy a dejar para que lo indagáis vosotros después, porque sí que vais a tener las diapositivas, no os preocupéis, en qué situaciones o con qué tipo de personas tiendo a utilizar cada estilo. Porque hay veces que sí que puedo utilizar un estilo más o menos asertivo y sin embargo me doy cuenta que con determinado tipo de personas pues me voy al estilo sumiso o me voy al estilo agresivo. Y si me doy cuenta de eso es muy positivo porque me puedo preguntar, oye, ¿cuándo me pasa esto? Y explorándolo, ¿qué puede ser lo que me lleva a que se active ese patrón? Y de esta manera, cuando me vaya a reunir o a abordar ese tipo de personas, soy más consciente y es más fácil que me pueda mantener en ese estilo asertivo y que no me deje llevar. De modo que si la respuesta es que en ocasiones no estoy en el estilo asertivo, estoy en el manipulativo, o estoy en el pasivo, estoy en el agresivo, os invitaría a preguntaros qué es lo que ganáis usando ese estilo. Porque hay algo, hay una intención positiva detrás de esto que puede ser, pues yo qué sé, no ser percibido de una manera agresiva o que puede ser no tener un conflicto y por eso cedo o no digo lo que realmente quiero. Ahora, preguntaros también qué es lo que perdéis cuando hacéis esto, porque siempre hay algo que también pierde de alguna manera. ¿Y qué podríais hacer distinto para ser más hábiles para vosotros mismos y también para los demás? De manera que os traigo una pequeña técnica que os invito a utilizar a partir de ahora en esas situaciones un poquito complejas en las que queramos ser asertivos. Y la técnica se llama DESC. DESC es el acrónimo de describir, expresar, aportar soluciones o sugerencias y concluir o consecuencias. Describir los hechos sin juicio. Por ejemplo, oye, me he dado cuenta de que no me has enviado tal archivo cuando habíamos acordado que me lo ibas a enviar a las 5 de la tarde.
No estoy diciendo, desde luego, ya te vale, que no me llegas las cosas siempre tarde, que es que no faltas a tus compromisos. No, no hay juicio, son los hechos. Oye, acordamos que me enviabas esto a las 5 de la tarde y me di cuenta de que no lo tenía. Primer punto. Segundo, expresar. ¿Qué expresamos? Lo que a mí me pasa con esto. No lo que tú haces o por qué lo haces, porque yo no sé ni por qué lo haces, ni qué te... No, no entro en esto. Yo expreso lo que a mí me pasa. Oye, te comento que me siento molesta con esto, porque no pude entregar el trabajo a tiempo, porque no cumpliste con el compromiso que habíamos acordado. Por lo tanto, no es que ya te vale, que es que eres... No, no, yo me siento así. Y cuando yo comparto cómo me siento o qué espero yo, es indiscutible. Porque el otro me dice, yo no quería molestarte. No, si yo no entro en si tú querías molestarme o no. Yo lo que te comparto es que yo me siento molesta porque no he podido entregar el trabajo. Y esto es indiscutible, compañeras y compañeros. Por lo tanto, primero describo los hechos, luego comparto lo que a mí me pasa con esto. O me ha preocupado que lo que fuese. Y entonces sugiero alguna solución o pregunto a la otra persona, oye, ¿qué solución propones para que esto no vuelva a ocurrir? O oye, sugiero que si otra vez vamos a acordar un plazo, preveas con antelación si te va a ser posible o no. ¿Qué te parece? Por lo tanto, sugerimos alguna posibilidad de solución que nos ayude a ganar. Y aportamos esas consecuencias o esos beneficios que esto va a tener para ambas partes. Al hacerlo así, seremos capaces de no retrasarnos, de cumplir el compromiso, de estar a tiempo con el proyecto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mi invitación es a que luego, mañana es viernes, cuando queráis, penséis en una situación un poco compleja o conflictiva que tengáis con alguien, a quien queráis compartirle lo que os pasa con eso, y la creéis con este modelo de escribir, expresar, sugerir o solucionar y abordar las consecuencias desde ese ganar-ganar que va a tener para los dos. Y ahí acordar algo que os sea útil y significativo. Teniendo esto en cuenta, pues sacamos otra vez nuestra ruedita y en comunicación asertiva con esto que hemos visto, decimos dónde me quiero ver a partir de ahora. Y nos vamos al último, feedback constructivo. ¿Feedback constructivo qué es? El feedback es dar retroalimentación sobre algo que está ocurriendo. Cuando lideramos a un equipo de personas, ocurren cosas, tenemos una serie de expectativas sobre los proyectos, las personas, y hay cosas que están más alineadas y otras menos. El feedback siempre debe estar orientado al crecimiento y a la mejora. De hecho, alguna persona antes compartía por ahí, a mí las críticas me parecen algo positivo porque siempre me ayudan a crecer. Cuando hablamos de crítica en este sentido, hablamos de una crítica constructiva, obviamente, que sería ese feedback constructivo. Y además es importante también estar abiertos a recibir feedback nosotros mismos, porque el feedback siempre es un regalo. A la hora de dar feedback, ¿qué es importante tener en cuenta? Prepararlo previamente, por lo menos el inicio de lo que queremos compartir, que nos va a hacer sentir más seguros y más cómodos a la hora de expresarlo. Antes, crear un espacio de confianza, por lo tanto, buscar un momento que sea adecuado, un espacio que sea íntimo, donde nos escuchen otras personas, etc. Comunicar con claridad, que no haya ambigüedad. Usar las palabras adecuadas. Y cuando hemos hablado de preguntas de poder, hay muchas cosas ahí que podemos también tener en cuenta para el feedback orientado a la mejora, a la solución, no al problema, al futuro, a esa visión de cómo el otro se quiere ver, etc. Ser flexibles, porque también podemos traer algo y que la otra persona nos comparta cosas que no habíamos tenido en cuenta o presentes, y entonces desde ahí también nosotros poder cambiar. Asegurar la comprensión, que la otra persona se lleva claro lo que le hemos querido transmitir, que has comprendido de esto, qué es lo que piensas, qué es lo que te queda claro, hay alguna duda, y crear un plan de seguimiento, cómo podemos ir viendo que todo va bien, cómo podemos hablarlo con la otra persona, ¿no? Ese plan es conjunto. Por lo tanto, ¿cómo dar feedback? Algunos tips importantes. Describir hechos, no interpretar. No es lo que yo creo, sino es lo que ocurre. No es, oye, el informe este es que no es muy bueno. ¿Y esto en qué ayuda al otro? Pues mira, me gustaría que el informe tuviese más ejemplos concretos, o que analices en detalle este aspecto, o que propongas algunas soluciones para esto, o que dé más espacio a esto otro. Vamos a describir, no a interpretar.
Huye de las generalizaciones, no, esto está mal, esto está bien, esto no aporta nada. Evita palabras como pero. Muy bien esto, pero el pero es el borrador universal. Cuando utilizamos un pero detrás de una frase, estamos borrando todo lo anterior. Por lo tanto, si yo quiero dar un feedback que empiece por algo positivo y luego digo pero, estoy quitando valor a todo lo que dije y la otra persona solo se va a quedar con lo que va después del pero. Y dirígelo al comportamiento, a las acciones, a lo que se ha hecho y no a la persona. No es que el otro está mal, es que puede ser mejorable el informe, ¿ok? Y utilicemos la regla del sándwich. ¿Qué es la regla del sándwich? Primero, algo positivo. Oye, me ha encantado esta parte de tal porque aborda las expectativas de no sé qué o porque da soluciones sobre no sé cuántos, Me gustaría que incluyeses, no pero, me gustaría que además reforzases más no sé qué, no sé cuántos y luego finalicemos con un mensaje también positivo. En ese sentido de y muy bueno esto otro, o de haciendo esto va a permitir que los usuarios entiendan mejor, bla, bla, bla. Por lo tanto, siempre empezar por algo bueno a resaltar, incluir el aspecto a mejorar en igualdad con lo anterior y finalizar con algún mensaje positivo que tenga que ver fundamentalmente con eso que estamos queriendo que se refuerce, que se mejore o que se cambie. Voy mirando la hora porque sé, Blas, que vamos un poco justos. Entonces, dejo de compartir un momento, sacad la ruedita mientras tanto, ¿vale? Y entonces nos vamos a la parte de feedback constructivo y nos marcamos también en ese sentido dónde nos queremos ver. Y ya para concluir la invitación, dadme un momento, que ya hemos visto las 4 habilidades, es que nos marquemos un pequeño objetivo, una pequeña acción relacionada con alguna de estas habilidades. Lo saco todo para, disculpadme, para que se cargue y no salga borroso. Objetivos y evidencia científica. Por eso quiero que nos vayamos con una pequeña meta objetivo que nos ayude a mejorar alguna de estas habilidades. Los estudios de la psicología positiva muestran que las personas que nos marcamos metas claras y específicas tenemos muchas más probabilidades de experimentar motivación intrínseca, tener un motivo propio para avanzar y satisfacción. De modo que la teoría del establecimiento de metas nos dice que los objetivos claros y desafiantes mejoran el rendimiento que dirigen la atención a lo que es importante, movilizan la energía, fomentan el persistir frente a las adversidades y nos inspiran a buscar estrategias efectivas. Teniendo esto presente, lo que quiero que nos llevemos de aquí es, de estas 4 habilidades, ¿cuál me gustaría empezar a trabajar primero? ¿Qué vas a empezar a hacer diferente para trabajar esto? ¿Cuándo lo vas a empezar a hacer? ¿Cómo? ¿Y o con quién? ¿Y cómo vas a tenerlo presente para darle seguimiento? Por lo tanto, elige una habilidad que es esa que quieres empezar a trabajar primero y la puedes escribir en el chat, la escucha, las preguntas, la comunicación asertiva con el desk, por ejemplo, el feedback. ¿Qué se me ocurre que puedo empezar o con quién puedo empezar? ¿Cómo puedo empezar? Y cómo quieres empezar a tenerlo presente para darle seguimiento. Y ya voy viendo que ya va viendo por ahí algunas personas que vais escribiendo. Dicho esto, yo dejo de compartir, que ahora ya podemos abrir ese espacio, aunque sé que he dejado poquito tiempo. Sí. No, vamos bien, vamos muy bien. Además, yo creo que en el chat hay un feedback muy positivo, con lo cual creo que la gente está muy, muy atenta a todo, ¿no? Bueno, antes de pasar al debate y a las preguntas, es bueno que sepamos dónde estamos capturando y difundiendo todo este conocimiento que estamos haciendo en torno a esa línea temática de liderazgo público y función directiva. Recuerden, accedemos a la intranet corporativa o al escritorio colaborativo. En el margen superior derecho tenemos un botón de color azul que dice Entorno de trabajo colaborativo, espacio de conocimiento corporativo. Cuando clicamos en él, tenemos 2 portales, un portal de trabajo para los grupos y comunidades de práctica y un portal para la gestión del conocimiento. También hay una galería multimedia donde estamos documentando todas las infografías,
videoteca normativa, webinar que llevamos a cabo y un canal de YouTube. En el portal de conocimiento hay un banner y hay 8 áreas temáticas de conocimiento. De nuevo, la galería multimedia y el canal YouTube. Entramos en el portal de liderazgo público y función directiva. Nos encontramos con un banner de novedades y con un botón de suscribirse a este portal para que te lleguen las novedades y noticias que se publiquen en torno a esta área de conocimiento del liderazgo público y función directiva. También hay un botón para participar en una comunidad de función directiva, en una comunidad de práctica, un espacio donde el objetivo principal es compartir experiencias y buenas prácticas relacionadas con el liderazgo y la función directiva. Luego tenemos un carrusel de infografías, fíjense en una de ellas, el marco de competencias directivas, la inteligencia artificial en el sector público, y un carrusel de videopíldoras. Aquí tenemos de nuevo a Beatriz, porque ya hemos tenido una conversación con ella, y un pequeño vídeo de 15 minutos hablando del liderar, motivando equipos y cómo convertirse en un líder coach. Bueno, luego tenemos los esenciales. El liderazgo, píldoras formativas sobre temas de liderazgo, la planificación estratégica del Gobierno de Canarias, el conocimiento organizativo del Gobierno de Canarias, el marco normativo y una sección de tecnología. Luego tenemos los otros recursos. Este quizás es destacable, formación y boletines. Estamos preparando boletines de forma periódica con noticias, novedades relacionadas con esta área, y todos los seminarios que estamos llevando a cabo se pueden descargar aquí. Por ejemplo, 5 claves del liderazgo, uno que ya tuvimos hace muy poquito. Verán el webinar, descargar la ponencia, y la documentación complementaria. Esto haremos también con este webinar que hemos tenido con Beatriz. Es decir, habrá la posibilidad de descargar el webinar de la ponencia y documentación complementaria que ella nos dará, aparte de que en la sala de chat ya he visto preguntas de si tenemos, por ejemplo, un diagrama de círculo para poder practicar. Toda esa información se la haremos ya, estará colgada aquí, y también se la haremos llegar por correo electrónico. Por último, recordar que aquí existe un buscador, ¿vale? Les animamos a usar este buscador con palabras clave. Por ejemplo, si ponemos coach, ya estamos viendo que tenemos pues un vídeo, un boletín informativo donde hemos hablado de ese tema, etcétera. Y bueno, sin más preámbulos también, dejo de compartir y empezamos con el debate y con las preguntas. Lo que les comentábamos, por favor, levantar la mano, le damos voz, o alguna pregunta que quieran hacer en la sala de chat. Animarles. Hay una en el chat, Blas, que ha aparecido hace un poquitín, que nos dice cómo afecta a la comunicación el teletrabajo, fenómeno reciente y herramientas electrónicas. Y es verdad que afecta. En mi experiencia afecta, y ese afectar lo que requiere de los líderes es un esfuerzo adicional. Quiero decir con esto que no es inviable en absoluto generar esa comunicación efectiva, esas conversaciones y esas preguntas poderosas, pero sí requiere de un mayor esfuerzo en ese sentido, porque claro, también cuando nosotros teletrabajamos es más fácil que nos metamos, ¿no?, en nuestras tareas, en todo lo que tenemos que sacar adelante, y al no tener tan a la mano, ¿no?, tan presentes al equipo, a las personas, pues podemos generar también esa tendencia de olvidarnos más de ello, y ellos también pues de interactuar menos. Entonces, ahí es importante, sobre todo, utilizar plataformas de videoconferencia, las que sean, pero hacer reuniones con todo el equipo todas las semanas, donde todas las personas podamos interactuar, hacer reuniones de seguimiento, pues al menos un par de veces a la semana, al inicio, al final de semana, de cómo vamos, de cosas que están ocurriendo. Entonces requiere un mayor esfuerzo por parte de todos, eso está claro. Y perdemos también pues esas partecitas, que eso sí que es más difícil recuperarlo en el teletrabajo, de entornos, voy a decir casuales, de alguna manera compartidos, ¿no?, porque reuniones podemos seguir haciendo, y de hecho debemos seguir haciendo, además viéndonos, poniendo pantalla y cámara. Os digo esto porque claro, yo he visto en empresas donde de pronto se hacen las reuniones de seguimiento semanales, un punto, un tal, y hay gente que no pone cámara, ¿no?, y te dicen, no, es que yo estoy en pijama, y dices, coño, que estás trabajando. O sea, quiero decir que nadie, creo yo, que vaya a la oficina en pijama, ¿no? Entonces yo hay veces que hago bromas como decir, bueno, cuando estamos en una sala de reuniones físicamente, yo no he visto a nadie que se meta una caja en la cabeza, ¿no?,
En la reunión para que no se le vea, pues aquí tampoco, ¿no? Entonces, de alguna manera es necesario ese poder vernos. Pero sí que es verdad que esa parte casual, ¿no? De que caminas por el pasillo, te encuentras a otra persona, te hacen una pregunta o te tomas un café en el momento de la pausa con alguien y hablas de un problema, de un proyecto, tal. Esto sí es cierto que esa facilidad que se tiene con la presencialidad no se tiene con el teletrabajo. Ahora, ¿podemos hacerlo? Sí. ¿Requiere un poquito más de atención? También. Estupendo. Bueno, insistir en el tema de que les llegará por correo todo el material y que les animamos a que lo den a conocer a otros compañeros, porque aquí en el chat también se está hablando mucho de que este tipo de webinar es importante que lo conozca la gente porque hay muchas deficiencias en torno a las conversaciones eficaces, ¿no? Eficientes, y bueno, es importante que en la medida que podamos todos seamos canales de difusión, ¿no? De todos estos recursos. También nos comentan que sería conveniente profundizar en este tema. Lo haremos en un futuro. Vamos recogiendo un poquito todas las necesidades. Claro, Ujú. claro. Es cierto que casi, Blas, que podríamos hacer de cada una de las habilidades un taller completo, ¿no? Pero claro, esto Claro. ocurre con muchas cosas. En cualquier caso, sí espero que os haya resultado práctico y sobre todo que pongáis en práctica cositas, ¿no? Porque hay veces que hay cosas que todos sabemos, ¿no? Sabemos que escuchar es importante, sabemos que comunicar. Ahora, una cosa es saberlo y otra es hacerlo. Y ahí es donde está siempre la diferencia realmente, ¿no? En llevar las cositas a la práctica y de una en una, que cuando queremos hacer mucho a la vez, al final se nos atraganta. Es más fácil marcarnos una meta, un objetivo y decir, oye, mira, pues la semana próxima voy a poner más atención en la escucha emocional y entonces en las reuniones voy a aprovechar para observar qué es lo que siente la gente más allá de lo que dice, lanzar alguna preguntita relacionada, oye, me da la sensación de que hay alguna duda, aunque no lo hayan dicho, si lo percibes y ver qué es lo que cambia. Por lo tanto, vamos a hacer esos pequeños cambios que pueden ser muy poderosos. Beatriz, Aquí hay una hay... pregunta. Ujú. ¿Qué se puede hacer con las personas a las que no les gusta recibir feedback? Pues ser muy cuidadosos, os diría esto, ¿no? O sea, no podemos no darlo, porque si no estamos retroalimentando y estamos impidiendo que crezcan y además a todos en cierta medida. Hay veces que nos duele un poquito el feedback, hay veces que más, hay veces que menos, muchas veces depende del cómo nos lo digan y nos lo den, ¿no? Ahora, yo diría que tenemos que darlo, lo que pasa es que sí que vamos a ser muy cuidadosos en cómo crear el contexto, en generar incluso el hablar con la persona previamente, oye, hay algunas cositas que me gustaría compartirte, ¿qué te parece si te preparas esto y tal? Y hablamos de cómo lo vemos, cerramos una reunión para no pillar a la persona así como de sopetón, una reunión que sea en un entorno amable, incluso puede ser tomando un café, o sea, también va a depender un poco del tipo de relación que tengamos profesional, ¿no? Con la persona, de si es teletrabajo o no es teletrabajo, pero sí crear un espacio desde ese lugar que sea como muy amable para tratar en la medida de lo posible de que la persona se sienta lo menos atacada o a la defensiva posible, porque es por eso por lo que no nos gusta recibir feedback. De alguna manera es como que nos retrotrae a la infancia cuando el padre o madre castigadores es una metáfora solo. Esto mal, aquello mal, ¿no? Y nos lleva ahí. Lo que ocurre es que esa persona está conectando con el niño, no con el adulto que es, porque desde el adulto que es, el feedback es un regalo y es aprendizaje. Y entonces, desde ese lugar, pues hacerlo lo más amable que podamos. Oye, mira, me está pareciendo esto, cuéntame tú, cómo lo ves tú, qué dificultades estás teniendo. O sea, que demos a la persona la posibilidad de que nos cuente lo que necesita, las dificultades que encuentra, para que encuentre de alguna manera en nosotras o nosotros alguien que está queriendo apoyar ese aprendizaje o ese desarrollo y no alguien que está juzgando lo que está haciendo. Obviamente, luego cada uno se va a tomar las cosas, ya no digo ni siquiera como quiera, sino como pueda. Y desde ese lugar, pues haremos lo mejor posible, equipo. Sí, por aquí hay algunas preguntas más. Que comentaras cómo se aborda la ausencia de liderazgo adecuado de nuestros superiores cuando nos vemos incapaces de abordarlo. ¿Recomiendas comentarlo con otra persona de responsabilidad o alguien que esté a la altura de ese líder problemático o por encima? Este es un asunto complejo, realmente muy complejo, porque aquí podríamos entrar en una temática profunda de los principios sistémicos, porque ¿qué sucede? Que hay veces que cuando un líder no ocupa su lugar
el lugar que le corresponde. Lo que está pasando es que otras personas del equipo se hacen cargo también de cosas que no les corresponden. Y claro, cuando esto ocurre, se genera un problema que sistémicamente se llama parentización, que es que me estoy colocando en un lugar que no es el mío. Se llama parentización porque es como si en familia me colocase en el lugar de mi padre o de mi madre cuando soy el hijo. Entonces llevaríamos como este símil a las organizaciones y tengo un líder que no ocupa o no se coloca en el lugar que le corresponde, deja su sitio vacío y automáticamente, por propia tendencia natural de los seres humanos, va a haber quien se haga cargo de cosas que no le competen con la buena intención y además inconsciente de sacar el trabajo adelante. Lo que pasa si hacemos esto es que se perpetúa ese enredo sistémico y al perpetuarse el enredo, el líder cada vez hace menos, el otro cada vez se ocupa de más hasta que realmente se quema y entonces ahí hay un problema. Ahora, ¿cómo abordarlo? No es fácil. Yo os diría que sí haría falta tener, lo primero, no cargarse con lo que no es de uno. Sé que esto no es nada fácil, o sea, y con esto no digo que no demos lo mejor de nosotros mismos, que obviamente sí, que no estemos motivados, impulsemos proyectos. Ahora sí que yo no haga labores que son de mi jefe, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque si hago esto, perpetúo el enredo. Entonces, al dar yo un paso atrás, previsiblemente, y esto es el objetivo, ese espacio quedará vacío y alguien se tendrá que dar cuenta de que ese espacio queda vacío, porque ahí va a haber cosas que no se están haciendo. Y entonces van a venir en algún momento a preguntar al líder, a alguien, qué es lo que está pasando ahí. Ahora, si esto ni siquiera ocurriese, que puede ser que nadie se dé cuenta de que esto está ocurriendo, mi consejo ahí sí es tener una conversación. Ahora, yo primero tendría una conversación con ese líder, para que no se sienta puenteado, que estoy yendo a su superior directo a decirle, sino conversar sobre lo que a mí me está pasando. De esa manera asertiva, oye, me está pasando que, sin juicio, ¿no? Me está pasando que tengo la sensación de que hay estos temas tal, veo que esto quizá no se está abordando, o al menos yo no tengo noticias de... me está ocurriendo con esto, que me estoy cargando con temas tal, me siento desbordada y necesito apoyo. Entonces necesito apoyo, necesito directrices, necesito tal. Y ya si esa persona no nos diese respuesta, entonces sí podríamos ir más arriba. Pero primero abordarlo desde esa técnica DESC con esa persona, aunque fácil no es en absoluto. Y en esto estoy con vosotras, compañeros. Hay una persona que va a proponerle a la jefa ver este webinar todos los viernes hasta que aprendamos de memoria y seamos capaces de aprender, mejorar nuestras habilidades. Pues está muy bien. Estupendísimo. Y Okay. y existe esa confianza, yo creo que es ideal. A todos nos viene bien, ¿no? Desde la Claro. humildad, tanto el jefe como la persona que coordina, ¿no? A todos nos viene. Debemos ser muy humildes. A todos nos quedan muchas cosas por hacer y tenemos muchas debilidades en esto de las conversaciones efectivas. Voy a dejarlo en áreas de mejora, ¿no? Por esto de orientarnos a la solución en lugar del problema. Todos tenemos muchas áreas de mejora, ¿cierto? Y también muchas fortalezas. Claro que sí. Ok. Al final esto lleva a la triangulación, lleva a una otra persona. La triangulación es un problema diferente, pero que parte del mismo patrón. Parentización es una de las enfermedades, triangulación es otra, que es al final cuando me veo en medio de dos personas que tienen un conflicto. Y de alguna manera me meten y yo dejo que me metan en el medio para resolver algo que realmente no me compete, ¿no? Y que tendría que resolver o bien esas dos personas entre sí, dos compañeros de equipo que me meten a mí en el medio cuando no soy la jefa del equipo, por ejemplo, ¿no? O un problema entre dos departamentos de los que yo no formo parte, o entre la jefa o el jefe y otra persona del equipo, ¿no? Entonces ahí es cuando nos colocamos en triangulación. Que también tengo buenas noticias, porque cuando tendemos a parentizarnos, a colocarnos por encima de lo que nos corresponde, desarrollamos grandes habilidades de liderazgo porque estamos haciéndonos cargo de cosas que tienen que ver con eso. Y cuando acostumbramos a meternos en triangulación, desarrollamos grandes habilidades como mediadoras o mediadores para resolver conflictos. Lo que sucede es que una cosa es que lo haga conscientemente, que está bien, y otra cosa es que sea un patrón automático en el que de repente me veo inmersa sin querer, porque eso es lo que me carga y eso es lo que al final me hace desmotivarme, frustrarme, estresarme, etcétera, etcétera.